Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? Mi nombre es Elison Cortés y en esta oportunidad, obviamente, vamos a aprender el curso de química en un ciclo que va a durar aproximadamente 10 semanas, en donde obviamente vamos a desarrollar todos los temas para la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área, obviamente, que mi persona te va a enseñar y que tiene el agrado de poder brindarte en esta oportunidad es obviamente el curso de química y mi nombre obviamente es Elison Cortés. Bueno muchachos, vamos a comenzar de una vez a poder obviamente aprender de una manera muy sencilla, muy dinámica y amigable el curso de química. Así que lo primero que vamos a aprender es el objeto de estudio de la química. El objeto de estudio de la química obviamente para nosotros es ¿qué cosa? Es la materia. Ahí está. Cuando tú te preguntas qué es la química es una ciencia. ¿Y esta ciencia de qué se encarga? De estudiar a la materia. ¿Qué va a estudiar de la materia? Va a estudiar, por ejemplo, el origen de la materia. El origen. También va a estudiar la composición de la materia. También va a estudiar la composición de la materia. También va a estudiar la transformación de la materia. También va a estudiar la transformación de la materia. Eso es para nosotros la química. La química se va a encargar de estudiar el origen, la composición, la transformación de la materia. ¿Ok? Pero, ¿qué es materia para nosotros? ¿Qué viene a ser la materia? ¿Tiene definición o tiene concepto? Bueno, la materia no tiene una definición, tiene un concepto. Y todos ustedes lo conocen, no es difícil. Simplemente vamos a analizarlo nada más. Cuando a ti te piden qué es la materia, pues tú tienes que aprenderte del siguiente concepto. Es todo, es todo aquello, ahí está, que existe, ahí está, es todo aquello que existe en el universo, ahí está, ocupa un lugar en el espacio, ocupa un lugar en el espacio, presenta masa y volumen, y puede, muy importante estoy acá, y puede interactuar, con los sentidos. Ahí está. Y puede interactuar con los sentidos. Esto es el concepto para nosotros de materia. Así, muy sencillo, muy fácil, no te compliques, ¿no? Todo aquello que existe y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Que tenga masa y que tenga volumen, ¿no? Y que pueda interactuar con los sentidos, a eso le llamarán materia, ¿sí? Miren, vamos a ver acá algunos ejemplos. A ver, algunos ejemplos de materia, ¿no? Por ejemplo, puede ser obviamente una tiza, puede ser, por ejemplo, un protón, ahí está, un protón, puede ser, por ejemplo, el agua, puede ser, por ejemplo, una pizarra, puede ser, por ejemplo, una viruta de madera, puede ser, por ejemplo, una solución, ¿no? Eso es para nosotros la materia. ¿Por qué, profesor? Porque en la tiza, en el protón, en el agua, en la pizarra, en la viruta de la madera o acerrín que ustedes le llaman, y en una solución, nosotros podemos dar cuenta que eso existe en el universo, ocupa un lugar en el espacio, podemos medir en estos diferentes ejemplos que hemos puesto de materia una masa, podemos determinar un volumen y puede interactuar con nuestros sentidos, puede interactuar con los sentidos. ¿Estamos? Muy bien. Si quieres ejemplo de lo que no es materia para nosotros, o sea, que no
no ocupa lugar en el espacio, no tiene masa, ¿no? Obviamente podría ser para nosotros acá, mira, esto ha venido en algunos exámenes de admisión de otras universidades, pero es importante que lo sepas, ¿no? Por ejemplo, podría ser obviamente el caballo de Don Quijote. Una vez vino así, en una CEPRE, ¿estamos de acuerdo? Este ejemplo, decía así, ¿cuál de las alternativas no es materia? Y decía el caballo de Don Quijote. ¿Por qué el caballo de Don Quijote no es materia? Porque eso es obviamente una obra creada a partir de la imaginación, obviamente, de un autor. Por lo tanto, no ocupa un lugar en el espacio, no tiene masa, no tiene volumen, no puede interactuar con los sentidos. Ahora, hablando de sentidos, también una vez pude observar que los sentimientos tampoco es materia. Los sentimientos, muchachos, tampoco es materia. ¿Estamos de acuerdo? Los sentimientos que uno obviamente puede generar no es materia, porque no ocupa un lugar en el espacio, no tiene masa, no tiene volumen. Amor, odio, eso no es materia para nosotros. Entre otros ejemplos que podemos poner acá. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia para nosotros entender la materia. Profesor, chicos, es muy importante que también sepas, ¿ya?, que la masa y el volumen son sus propiedades fundamentales de la materia. Es decir, son propiedades inherentes de materia. La materia siempre, siempre, siempre tiene que tener masa y tiene que tener volumen, ¿sí? Si tú crees que ya sabes todo en materia, todavía no, todavía no. También es muy importante que sepas qué características tiene la materia. Vamos a ver qué características tiene la materia. Mira, acompáñame acá. Una de las características que tiene la materia, chicos, una de las características que tiene la materia es que puede interactuar con la energía, ¿ya? Muy bien, vamos a poner acá, la materia interactúa con la energía. Profesor, ¿qué significa interactuar con la energía? Interactuar significa que la materia puede generar energía. ¿Así? ¿Cómo? Así de la siguiente manera, mi vida. Cuando la materia obviamente está transformándose o está cambiando, la materia obviamente puede generar esta energía. Una energía obviamente cinética, ahí está, energía cinética. También puede generar una energía, ¿qué cosa? Una energía potencial, ¿sí o no, muchachos? Una energía potencial, ¿no? Y otras de otras naturalezas también, ¿no? De otras naturalezas. Entonces, esta es una prueba, obviamente, que en la materia podemos, obviamente, determinar energía. ¿Estamos? Interactuar con la energía, ¿sí? Muy bien. Segunda característica de la materia. La segunda característica de la materia es que la materia se encuentra en constante movimiento. ¿Vale? La materia se encuentra en constante movimiento, ¿ya? Algunos de estos movimientos obviamente no se pueden percibir a simple vista, pero tienen un movimiento. Por ejemplo, ¿no?, acá podemos colocar el movimiento vibratorio de las partículas cuando están en estado sólido, o el movimiento traslacional o de rozamiento de las partículas que están en estado líquido, o el movimiento tal vez caótico, que no podemos verlo, que obviamente es la materia cuando está en el estado que gaseoso, ¿ya ves? La materia siempre va a estar en constante movimiento. ¿Siempre, profesor? Siempre, muchachos. Es una característica de la... ya, mira, o sea, puede generar energía, está en constante movimiento, y hay otra que es la más importante, que seguro tú has estado obviamente ahí pensando, profesor, le falta esto todavía. Sí, justamente lo que después lo he dejado para el último lugar. La materia está en constante transformación. Está en constante transformación. ¿Ya? Está en constante transformación. No, no te vayas a olvidar de eso. ¿Sí? Está en constante transformación, ¿no? Y obviamente acá podemos nosotros mencionar las transformaciones, ¿qué cosa? Físicas, las transformaciones, ¿qué cosa? Químicas, ahí está, ¿no? Y hay transformaciones también, ¿qué cosa? De tipo nuclear, también hay de tipo nuclear. ¿Estamos de acuerdo?
muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que saber de materia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? Esto es lo que debemos de saber de materia. Una observación muy importante, muchachos. Para la física, ¿ya? La materia, mira, para la física, la materia lo divide en dos, por si acaso, ¿ya? Para la física, para los físicos, la materia se divide en dos. Una materia corpuscular. Profesor, ¿y a qué le llama materia corpuscular? Chicos, a la materia corpuscular le denominamos, ¿sabes cómo le denominamos? Cuerpo. Le denominamos cuerpo. Y a la materia no corpuscular, así, no corpuscular, le denominamos campo. Bueno, ellos le denominan campo. ¿Estamos de acuerdo? Para ellos es así la materia. La materia corpuscular, es decir, másica, se manifiesta mediante un cuerpo, y la materia no másica, no corpuscular, se manifiesta obviamente mediante un campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nosotros no nos complicamos, simplemente decimos materia es todo lo que tiene masa y volumen, nada más en química. Eso tienes que aprenderte. Y si no tiene, obviamente le llamas energía, ¿no? Obviamente le llamas energía, es un campo, le llamas energía nada más. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, muy bien. Segundo punto, ¿qué tenemos que estudiar de la materia? Tenemos que estudiar la composición, así que vamos a estudiar la composición. ¿Qué significa estudiar la composición de la materia? Muy bien, vamos a poner acá, es el estudio interno, es el estudio interno de la materia. Bueno, algunos libros, en vez de un estudio interno, le llaman un estudio microscópico, o nanoscópico también. Microscópico o nanoscópico. Microscópico o nanoscópico. ¿No? Es el estudio microscópico o nanoscópico de la materia. ¿Ya? ¿Y cómo se realiza el estudio interno de la materia? ¿Cómo se realiza el estudio microscópico de la materia o el estudio nanoscópico de la materia, muchachos? Ah, obviamente esto se realiza mediante procesos, de división, mediante procesos de división de la materia. ¿Ya? Mediante procesos de división de la materia. O sea, vamos a reducir la materia mediante los procesos o cambios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta división obviamente se van a dar mediante procesos mecánicos. ¿Qué significa un proceso mecánico? Ahorita lo vamos a ver. Mediante un proceso físico, ahorita vamos a ver un proceso físico también, mediante un proceso químico, ahí está, un proceso químico, ¿no? Y obviamente también hay un proceso nuclear, obviamente también hay un proceso nuclear. Ahí está, ¿sí? Mira, para esto quiero que observes obviamente a esta porción de materia. ¿Cómo le vas a llamar? Le vamos a llamar cuerpo, ahí está, cuerpo. Pero este cuerpo se va a convertir, ¿qué cosa? En partículas. Ahí está, en partículas. Estas partículas se van a convertir en ¿qué? En moléculas. En moléculas. Y estas moléculas se van a dividir en ¿qué? En átomos. En átomos. Y estos átomos se van a dividir en ¿qué? En partículas subatómicas. En partículas subatómicas. Así se van a dividir. Subatómicas. Pero profesor, ¿cómo se pueden dividir? Cada vez, ya te dije, se van a dividir mediante procesos. Así que a este proceso de acá, a este proceso, que vas a llamar obviamente un proceso mecánico. Ahí está. Este es el proceso mecánico que utiliza la fuerza. ¿Ya? Utiliza la fuerza. Este proceso, ¿sabes cómo es? Este proceso se llama proceso físico. ¿No? Este es el proceso físico. No altera la estructura interna de la materia, pero sí lo divide, proceso físico.
¿Ya, muchachos? A este proceso de acá le vas a llamar proceso químico, porque sí se va a alterar la composición de la materia. A este proceso de acá le vas a llamar proceso nuclear, porque vas a alterar el núcleo de los átomos. ¿Estamos de acuerdo? Vas a alterar el núcleo de los átomos. Y así se estudia la composición de la materia. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera se estudia la composición de la materia. Es el estudio interno, microscópico y nanoscópico. Una pequeña observación. Acá hay algo muy importante que tú debes saber. Una pequeña observación. Chicos, en el estudio de la composición de la materia se comprueba, mira, se comprueba, ¿ya? Que la materia, mira, se comprueba que la materia, mira, se comprueba que la materia, ¿ya? Es discontinua. ¿Qué significa, profesor? Discontinua. Muchachos, discontinua, ¿sabes qué significa? Que toda porción de materia, por tener esa naturaleza de ser materia, siempre vamos a encontrar su mínima unidad o su mínima división. Siempre, profesor, siempre vas a encontrar la mínima unidad o la mínima división. A eso se le llama materia discontinua. Y corpuscular, profesor. ¿Y qué es corpuscular? Corpuscular, muchachos, significa que la materia está formada siempre por partículas llamadas moléculas, átomos o iones. Siempre está formado por moléculas o por átomos o por iones. Ah, ya, bacán. Entonces, cuando yo estudio la composición de la materia, sí, muchachos, puedo encontrar un solo tipo de partículas. Cuando encuentro un solo tipo de partículas, cuando en la composición encuentro una composición fija o definida, es decir, una única clase de partículas, ¿sabes qué, muchachos? A esa composición le vamos a llamar sustancia pura. Así, le vas a llamar sustancia pura. ¿Ya? Pero cuando estudias la composición de la materia, ¿no? Y encuentras distintas clases de partículas, no de un solo tipo, sino distintas clases de partículas, muchachos, entonces ahí le vamos a llamar mezcla, ¿ves? Ahí le vamos a llamar mezcla. Entonces, cuando estudias la composición de la materia, hay dos tipos de materia, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras y las mezclas, ¿ya? Oye, cuando tú vas a unir, no combinar, unir físicamente nada más, físicamente, dos o más sustancias, formas una mezcla. Pero también la puedes, ¿qué cosa? Sepa que separar. Una mezcla se puede separar. Y si se separa en sustancias puras. ¿Ya? Muy bien. Profesor, no me quedó claro, tal vez tú te preguntarás, profesor, no me quedó claro cuál es la diferencia entre sustancia pura y mezcla. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Te vuelvo a repetir. Cuando tú divides la materia y encuentras que su composición es de una sola clase de partículas, te llama sustancia pura. Así que voy a poner acá. Una sola clase de partículas. Una sola clase de partículas. Una sola clase de partículas. ¿Qué significa? Chicos, una sola clase de partículas significa que la composición de esta materia, ¿no? De la composición de esta materia es fija. La composición es fija, así se le dice, ¿ok? Así se le dice, ¿ya? Y cuando tiene dos o más tipos de partículas, tipos de partículas o clases de partículas, si quieren llamarlo así, tipos de partículas o clases de partículas, ¿ya? Entonces a esta composición le vas a llamar, mira, a esta composición le vas a llamar, chicos, les vas a llamar, ¿cómo le vas a llamar? Le vas a llamar composición variable, así le vas a llamar, composición variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una sola clase de partículas, composición fija. Dos o más clases de partículas, composición variable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando la sustancia pura tiene una composición fija, porque siempre la va a tener, las propiedades, o si tú quieres llamarles la característica, las propiedades, ¿no? Son determinadas. ¿Qué significa determinadas?
que no van a cambiar, determinadas, están representadas por un valor constante. Ahí está. Son determinadas. Su valor, las presiones, las propiedades de esta sustancia no van a cambiar. Siempre van a ser las mismas, siempre van a ser las mismas. En cambio, en una mezcla, las propiedades, ¿ya? Las propiedades, como tienes dos o más clases de partículas, cada clase de partícula mantiene su propiedad. Por lo tanto, vas a encontrar distintos tipos de propiedades. Entre estas propiedades, ¿cómo le llamamos? Cuando son de diferentes valores, le llamamos indeterminadas. Indeterminadas. ¿Ya? Indeterminadas. ¿Sí? Y un cachito más, una información más, muchachos. Estas se representan por una fórmula química. Las sustancias puras se representan por una fórmula química. ¿Ya? Las sustancias puras se representan por una fórmula química. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? No te vayas a olvidar. Hasta acá entonces, así, un repaso así al toque, es materia, todo lo que existe ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué tiene que tener? Masa y volumen. ¿Puede interactuar con los sentidos? Puede interactuar. ¿Qué característica tiene? Genera energía, interactúa con energía cinética, potencial. ¿Qué más? Está en constante movimiento, vibratorio, translacional, caótico, dependiendo del tipo de materia. Está en constante transformación mediante cambios físicos, químicos y nucleares. Para la física, no para la química, la materia es másica y no másica. Másica cuando es un cuerpo, no másica cuando es un campo, o nosotros le llamamos energía. ¿Qué es la composición? Es estudiar la parte interna de la materia, no te olvides, la parte interna, a nivel microscópico, nanoscópico. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se estudia esto? ¿Cómo se logra este estudio? Mediante la división de la materia. ¿Cómo se divide la materia? Mediante procesos mecánicos, físicos, químicos y nucleares. Cuando yo le aplico un proceso mecánico, ¿qué obtengo de la materia? Partículas. Cuando le aplico un proceso físico, moléculas. Cuando le aplico un proceso químico, átomos. Cuando le aplico un proceso nuclear, partículas subatómicas. Recuerda, si la composición de la materia tiene una sola clase de partículas, propiedades que son las mismas, se dice que es sustancia pura. Es sustancia pura. Cuando la composición de la materia tiene diferentes clases de partículas, composición variable, y las propiedades también son indeterminadas, entonces le vas a llamar mezcla, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Jóvenes, cuando nosotros tenemos una sustancia pura, mira, vamos a ver acá, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una sustancia pura, ¿verdad? Una sustancia pura, a su vez, se divide en dos grandes grupos, ¿sí? A su vez se divide en dos grandes grupos, claro que sí. Vamos a ver cuáles son, ¿ya? Vamos a ver acá cuáles son. Observa, por favor. A ver, ¿cuáles son esas dos sustancias puras en que se dividen? Miren, una de ellas se llama sustancia, ¿no? Sustancia simple, así se le dice, simple, ¿no? La otra se le llama sustancia, ¿no? Sustancia compuesta, así se le llama, sustancia simple y sustancia, ¿qué cosa? Compuesta, ¿sí? ¿Qué es una sustancia simple, muchachos? Una sustancia simple, por si acaso, también se le llama sustancia elemental. Y una manera de reconocer una sustancia simple o elemental es porque está hecha de átomos iguales, o es decir, átomos de una misma clase, átomos iguales o de una misma clase. Vamos a poner acá, átomos iguales o de una misma clase, átomos iguales o de una misma clase, ¿sí? Y acá tenemos como ejemplo los elementos de la tabla periódica. Tenemos al elemento oro, tenemos al elemento cloro, tenemos, pero el cloro se representa en forma diatómica. Tenemos al elemento bromo, que también es diatómica, tenemos al ozono, que es triatómico, tenemos a la plata, que es monoatómico, al helio, que es monoatómico, al oxígeno, que es diatómico. ¿Sí? Muy bien, es muy importante que sepas, muchachos, ¿no? Que es muy importante que sepas, jóvenes, ¿ya? Que al ordenamiento, escúchame por favor,
al ordenamiento de átomos de un mismo elemento se le conoce como alotropía. Alotropía, ¿sí? Cuando tú veas que los átomos de un mismo elemento están organizados u ordenados de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, pero son del mismo elemento, se les llama alotropía. Este fenómeno es un fenómeno generado por la alotropía. Pero como son átomos iguales, siguen perteneciendo a las sustancias simples. Siguen siendo sustancias simples. Todo átomo o átomos iguales siguen perteneciendo a las sustancias simples. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesor, los 12 jóvenes, ustedes acá se deben dar cuenta que la sustancia compuesta es la que está formada, ¿qué cosa? Por átomos no iguales, sino átomos distintos. Distintos me refiero que son de distintos, ¿qué cosa? Elementos. ¿Estamos de acuerdo? Me refiero que son de distintos elementos. ¿Ya? ¿No? Y acá, ¿a qué sustancias compuestas podemos mencionar? Podemos mencionar al agua, ahí está. Podemos mencionar al monóxido de carbono, podemos mencionar al monóxido de azufre, podemos mencionar al dióxido de carbono, podemos mencionar al ácido sulfúrico, ahí está, ¿no? Y nosotros podemos decir que como ellos están formados por no metales, se llaman compuestos covalentes, ahí está, compuestos covalentes, que son muy numerosos los compuestos covalentes, porque están formados por átomos no metálicos, ¿ya? Pero también acá existe el cloruro de potasio, también existe el cloruro de sodio, también existe el carbonato de calcio, ¿estamos de acuerdo? Y ellos están formados por metales y no metales, así que a estos compuestos le vas a llamar iónicos, ahí está, iónicos. Pero lo más importante es que están hechos de átomos distintos, ¿te das cuenta? Están hechos de átomos distintos, ¿me dejo entender? Ah, ya, profesor, entonces al estar hecho, ¿qué relación hay entre una sustancia compuesta y una sustancia simple? Muchachos, la relación que hay, obviamente son cambios, ¿qué cosas? Químicos. Los cambios químicos van a permitir unir, combinar dos elementos para formar un compuesto. Y un cambio químico en algunos casos va a permitir que un compuesto se disocie en elementos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Una mezcla. Ahora vamos a hablar de una mezcla, muchachos. Vamos a hablar de una mezcla. ¿Ya? Vamos a ver acá, una mezcla. A ver, recuerda, la mezcla, ¿qué cosa era? La mezcla era aquella que tiene dos o más partículas de clases distintas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la mezcla, a su vez, se divide en, mira, vamos a ver en qué se divide. ¿Ver? Vamos a ver en qué se divide. A ver, permíteme acá. Vamos a ver en qué se divide, muchachos. Mira. A ver, vamos a ver en qué se divide. A ver, vamos a ver. A una mezcla le vamos a llamar mezcla homogénea. A una mezcla le vamos a llamar mezcla homogénea. ¿Ya? Homogénea, sí. Ahí está. Y a la otra mezcla le vamos a llamar mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea, ahí está. Mezcla heterogénea. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué es una mezcla homogénea y una heterogénea? Bueno, se les dice una mezcla homogénea a aquellas que no se pueden diferenciar las sustancias que tienen. ¿Por qué? Porque tiene una sola fase. Profesor, ¿y qué es la fase? La fase viene a ser un sistema o parte de un sistema que puede estar formado por una o varias sustancias, pero que no se pueden diferenciar a simple vista. A ver, profesor, o sea, es un sistema o parte de un sistema que está formado por sustancias o varias sustancias que no se pueden diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso se le llama fase. La mezcla homogénea tiene una sola fase. Tiene varias sustancias que no se pueden diferenciar, dos o más. También tienes que entender que a estas mezclas homogéneas se les conoce como soluciones. Muy bien, así se les llama, soluciones. Perfecto. O también le conocen como disoluciones si son dos sustancias nada más. Ahora, una mezcla heterogénea, jóvenes, nosotros lo conocemos como aquella que tiene dos o más fases. Dos o más fases. ¿Y qué significa eso? Que ahora sí se pueden diferenciar. Claro, ahora sí se pueden diferenciar. ¿Sí? Muy bien. A ver, algunos ejemplos. Acá te pueden preguntar que una mezcla homogénea obviamente es el agua potable. Claro, el
es una solución, ¿ya? El agua potable. Otra solución o mezcla homogénea es el alcohol medicinal, claro. El alcohol medicinal, jóvenes, también que se utiliza, que se está utilizando obviamente mucho en la actualidad, también es una mezcla homogénea. Jóvenes, el aire también es una mezcla homogénea, el aire, ¿estamos de acuerdo? También es una mezcla homogénea. Acá también tenemos las aleaciones, las aleaciones también son consideradas como mezclas, ¿qué cosa? Homogéneas. El bronce, el bronce, el latón, el samba, el oro de 14 quilates, de 18 quilates, obviamente son considerados como mezclas homogéneas. ¿Sí? Acá vamos a ver ejemplos de mezclas heterogéneas. Ejemplos de mezclas heterogéneas. ¿Qué podemos colocar? Acá podemos colocar que se llama granito. Ahí está. Una roca que se llama granito. Acá podemos mencionar, ¿no? Obviamente al agua turbia. Ahí está. El agua turbia, ahí está. El agua turbia, muchachos. El agua turbia, chicos, es una mezcla, ¿qué cosa? También heterogénea, ¿no? Acá también podemos mencionar al jugo de frutas. Ahí está. El jugo de frutas, un jugo de frutas, obviamente es una mezcla, ¿qué cosa? Heterogénea. Y muchas más, muchas más, muchas más. ¿Estamos de acuerdo? Pero que se entienda la idea. Acá tienen dos o más fases y acá obviamente tiene una sola fase. ¿Sí? Muy bien, ahora, como tercer punto, ¿qué tenemos que estudiar de la materia? Tenemos que estudiar los cambios o transformaciones que ocurren en ella. ¿Y qué es un cambio o transformación? Vamos a ver qué es un cambio o transformación. Así, mira. Ahí está, alteraciones. Son alteraciones. Ahí está. Internas, ahí está. Son alteraciones internas o externas. Son alteraciones internas o externas. Ahí está. ¿Qué sufre la materia? Son alteraciones internas o externas que sufre la materia. Debido a una variación, si tú le quieres llamar cantidad, te le pongo variación, ¿no? Debido a una variación de energía. La variación de energía o la energía es la que va a trabajar la materia. ¿Y cómo la trabaja? La transforma. Entonces, cuando tú ves que la materia está cambiando en su parte interna, en su parte externa, es porque un tipo de energía o una fuente de energía está generando ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Está alterando la materia. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver. Acá existen tres tipos de cambios, ¿no? Estas dos son donde más vamos a concentrarnos, ¿ya? A ver. Cambio físico. Cambio físico, jóvenes, son alteraciones, vamos a poner así, alteraciones, ahí está, externas, obviamente, externas. Si no viene externa en el examen, a veces le llaman superficial, superficial. ¿Y cómo te das cuenta que es superficial? Porque generalmente va a cambiar el aspecto o la forma, aspecto o forma de la materia. ¿Sí? Aspecto o forma de la materia. También es muy importante que sepas que en esta alteración externa es gracias a una menor variación de energía. O sea, hay energía, pero la cantidad de energía que se ha utilizado es una menor variación de energía. Es la menor, profesor, sí, menor variación de energía. Ahí está. Ya, profesor, es la menor variación de energía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Son alteraciones externas superficiales de menor variación de energía y también, jóvenes, también, son momentáneos. ¿Momentáneos qué significa? Momentáneos o vamos a poner así, reversibles. Momentáneos o reversibles, ahí está. Son momentáneos o reversibles. ¿Estamos de acuerdo? Son momentáneos o reversibles. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué más vamos a poner acá?
No te olvides que gracias a estos cambios nosotros podemos obviamente separar una mezcla y formar mezclas. No te vayas a olvidar. En los químicos, vamos a ver, son alteraciones internas. Son alteraciones internas. Ahí está. Son alteraciones internas. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué significa? Significa que va a haber reacciones químicas. ¿Ves? Acá hay reacciones químicas. Acá hay reacciones químicas. Acá se va a llevar a cabo mediante reacciones químicas. Y para llevar a cabo una reacción química, muchachos, acá la cantidad de energía tiene que haber una mayor variación de energía, en comparación, mayor variación de energía en comparación, obviamente, en comparación a los físicos. Y también es muy importante que sepas que son generalmente permanentes. Generalmente son permanentes. O sea, ya no pueden volver a su estado original. Permanentes o irreversibles. Permanentes o irreversibles. Generalmente, ¿ya? Permanentes o irreversibles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, acá, ¿qué ejemplos podemos dar acá? A ver, ¿qué ejemplo podemos dar acá? Bueno, acá como ejemplo podemos poner los cambios de estado. Los cambios de estado de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de agregación. ¿No? ¿Cuáles son los cambios de estado de la agregación? ¿Cuáles son? Tú lo sabes cuáles son. Si sabes. Uno es el sólido, que está sólido. Otro es el estado, ¿qué cosa? Líquido, ahí está, líquido, ¿no? Ahí está. Y otro obviamente es el gas, ¿no? Obviamente es el gas. Y acá vamos a poner vapor. Ahí está, vapor. ¿Sí? Entonces creo que tú sabes que de sólido a líquido, ¿cómo le vas a llamar? Fusión. Ahí está, fusión. De líquido a vapor, ¿cómo le vas a llamar? Vaporización. Vaporización. ¿Estamos de acuerdo? De vapor a líquido, ¿cómo le vas a llamar? Condensación. Condensación, ¿ya? Condensación, no te olvides. Y de líquido a sólido, ¿cómo le vas a llamar? Solidificación. Solidificación, así le vas a llamar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el paso directo de sólido a vapor, se le dice sublimación, claro, se le dice sublimación, ¿ok? Muy bien, sublimación. Y el paso directo de vapor a sólido se le llama deposición. Deposición, así se le llama, ¿verdad? No te vayas a olvidar, se le llama deposición. Profesor, ¿por qué aparte puso el gas? Porque de gas a líquido, ¿sabes cómo se llama? De gas a líquido se llama licuación. Licuación, ahí está. Y de líquido a gas, ¿sabes cómo se llama? Simplemente se va a llamar gasificación. Gasificación. Ahí está. Se le va a llamar gasificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Es muy importante que sepas que estos cambios ocurren por variación, variación de presión o variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides. Variación de presión o variación de temperatura. Gracias a eso ocurren estos cambios físicos. ¿Ya? Y hay más, hay más cambios. Por ejemplo, doblar una barra de acero es un cambio físico también. Arrugar un papel es un cambio físico. Alisar, por ejemplo, el cabello es un cambio físico. Doblar, corrugar también es un cambio físico. ¿Estamos de acuerdo? Cortar, romper, rayar, malear, laminar, son cambios también físicos, cambios en la parte externa. Ahora, muchachos, acá de mira, en los químicos, acá tenemos, por ejemplo, la oxidación. La oxidación es químico. La fotosíntesis. La fotosíntesis es químico. ¿Ah? La fotosíntesis, ahí está. La fermentación también es químico. La fermentación también es químico. ¿No has visto qué le pasa a los vegetales cuando están expuestos al aire? Se oxidan. Bueno, acá le llaman pardeamiento. Pardeamiento. Ahí está.
Cuando la carne está en presencia de temperatura, se desnaturaliza. Ahí está, desnaturalización. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y hay más, pues hay bastantes. Hay oxidación, reducción, reactividad, inflamabilidad, toxicidad. Son cambios que involucran químicos. La digestión de los alimentos también es química. ¿Sí? Muy bien. En un cambio nuclear, muchachos, ¿ya? Un cambio nuclear ¿no? Ocurre, obviamente, ocurre ¿no? En los núcleos de los átomos, ahí está, en los núcleos de los átomos, ¿ya? En los núcleos de los átomos, ahí está, de los átomos. Pero estos núcleos de átomos son inestables, ¿no? Inestables, así se llama, núcleos de los átomos inestables, así se le conoce, ¿ya? Núcleo de átomos inestables, ¿ok? Muy bien, ya obviamente acá hay proceso de fusión nuclear, ahí está, ¿no? Fusión nuclear. Tenemos otro proceso que se llama fisión nuclear, ¿no? Fisión nuclear, ahí está, ¿no? Entre los más importantes, ¿no? Ahí está, ¿sí? Muy bien, muchachos, muy bien. Listo. Muy bien, muchachos. Ahora lo que vamos a estudiar son las propiedades que tiene la materia, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es una propiedad? Vamos a ver, muchachos. Una propiedad, vamos a poner acá, es el conjunto de características que posee la materia. Ahí está, es el conjunto de características que posee la materia y se determina cuando la materia sufre un cambio o transformación. ¿Será cierto eso o no? A ver, dice, una propiedad es una característica que tiene la materia. El color, estamos de acuerdo, la masa, la densidad, la capacidad de convertirse en láminas, maleabilidad, o la capacidad de formar líquidos, ductibilidad. Es esa característica o el conjunto de características que tiene la materia. Dice que para poder describir o medir estas características o propiedades, la materia debe cambiar. Si la materia no cambia, no puedo medir propiedades. Pero es muy importante que sepan eso. Es el conjunto de características que posee la materia y se determina o se describe o se establece cuando la materia sufre de un cambio o una transformación. Ahora, estas características que tú has determinado en la materia o estas propiedades también, características o propiedades, lo puedes clasificar en dos grandes grupos. Claro que sí. Lo puedes clasificar, mira, lo puedes clasificar, mira, en propiedades, mira, en propiedades químicas, ahí está, y en propiedades físicas. ¿Así? Propiedades químicas y propiedades físicas. Así que, ¿qué es una propiedad física? Ah, vamos a poner acá. Es aquella que se determina cuando altera, escucha, mira, cuando altera
la composición de la materia. Es decir, muchachos, la materia tiene que pasar por cambios químicos para poder establecer propiedades químicas. Claro que sí. Y acá tenemos como ejemplo, mira, ¿qué tenemos como ejemplo aquí? Tenemos la propiedad de la oxidación. Mientras que la materia no cambie, no se oxide, no podemos determinar esta propiedad. La combustión, la corrosión, la basicidad, la reactividad, ahí está, la reducción, ahí está, la reducción, la toxicidad, entre otros, obviamente, muchachos, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Pero todas estas propiedades químicas se establecen cuando altera la parte interna de la materia, la estructura interna, ¿no? Por ejemplo, yo veo una superficie metálica cambiar de color, ahí recién puedo medir la oxidación, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que el combustible se quema en presencia de oxígeno y explota, ahí puedo medir una combustión. Veo que el acero se disuelve en un ácido y burbujea, ahí puedo medir la corrosión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, tiene que cambiar la estructura interna para poder establecer una propiedad química. Ahora, ¿qué es una propiedad física? A ver, vamos a ver, muchachos. Una propiedad física, ¿ya? Vamos a colocar acá, es aquella que se establece, recuerda, establece lo mismo que decir, se determina, ¿ya? ¿Ya? Sin alterar, mira, dice así, sin alterar la composición, sin alterar la composición de la materia. Sin alterar la composición de la materia. Ahí está. Sin alterar la composición de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es aquella que se determina sin alterar la composición de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a ver. Muy bien, muchachos. Vamos a ver entonces. Acá podemos hablar de los siguientes ejemplos. La densidad. La densidad no altera la estructura interna de la materia, puesto solamente tienes que saber la masa y tienes que saber el espacio que ocupa y dividir dichos valores. El color, ¿no? No tienes ahí que saber mucho, solamente tienes que ver el color que tiene tu cuerpo. El sabor, imagino que estás pensando también en el olor. El peso, la presión, ¿no? La maleabilidad, la masa, el volumen. Uf, hay bastantes, muchachos. Hay bastantes propiedades físicas, ¿ya? Ahora, estas propiedades físicas a su vez se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en propiedad extensiva y propiedad intensiva, ¿ya?
¿Cuál es la diferencia entre una propiedad extensiva y una propiedad intensiva? Miren, observen. Una propiedad extensiva es aquella que sí depende de la masa. Que sí depende de la masa. Es decir, la masa cambia en la muestra y la propiedad extensiva va a cambiar en la misma proporción. ¿Sí? Son aditivas. Aditivas, ¿qué significa? Que se pueden sumar. En cambio, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Aquellas que no dependen de la masa, muchachos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que cuando el cuerpo cambia de masa, ¿estamos de acuerdo? El valor de esta propiedad intensiva no le afecta. El valor sigue siendo el mismo. Es como, por ejemplo, la masa de mi cuerpo o el volumen de mi cuerpo. Con los años, a medida que cumplo más años, va cambiando. Pero mi temperatura se mantiene en un valor constante. Entonces, mi temperatura es la propiedad intensiva de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi volumen, mi masa puede ir cambiando con los años, pero mi temperatura se va a mantener constante. ¿Ves? Ahí está un claro ejemplo. ¿No? Entonces vamos a poner acá, no depende de la masa. Perfecto, no depende de la masa. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? No son aditivas. Recuérdalo, no son aditivas. ¿Estamos? No son aditivas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Es muy importante que también sepan lo siguiente. Todas las propiedades químicas, todas las propiedades químicas, o mejor lo colocamos acá. Observación. Todas las propiedades químicas, todas, profesor, todas, sí, sin excepción, todas las propiedades químicas, ¿ya? Son intensivas. ¿Ya son intensivas, profesor? Sí, ya son intensivas. Todas, profesor, todas, nadie depende de la masa. ¿Estamos? Muy bien. Y acá también puedo aprovechar con este espacio ya que una propiedad intensiva, ahí está, también se puede expresar mediante la división o la relación de dos propiedades extensivas. ¿Eh? Que sí, profesor, claro. Tú divides dos propiedades extensivas y te sale una propiedad intensiva. Sí, mira, por ejemplo, ahí está la densidad, que es obviamente la masa sobre volumen. Está la molaridad, que es el número de moles sobre volumen. Y así podemos ir hablando. La presión que es fuerza sobre área. Ahí está, ¿sabes? Estas propiedades son intensivas. Acá, en extensivas, bueno, acá está el volumen. ¿Por qué el volumen? Porque cuando un cuerpo aumenta o disminuye su masa, su volumen también. El peso es una fuerza, depende de la masa. ¿Estamos de acuerdo? El volumen, el peso, ¿no? La energía liberada o la energía, vamos a ver, energía calorífica, ¿no? Es obviamente extensiva. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de calor que se necesita. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a estudiar para acabar el tema de materia? ¿Qué vamos a estudiar para acabar el tema de materia, muchachos? Vamos a estudiar lo que se llama estado de agregación. ¿Sí? ¿Qué es un estado de agregación? Vamos a ver acá. Mira. Son porciones, si quieres llámale cuerpos, o aglomeraciones. Aglomeraciones, ¿estamos de acuerdo? De partículas. Aglomeraciones de partículas. Son porciones o aglomeraciones de partículas que presentan, mira, que presentan dos fuerzas. Que presentan dos fuerzas, sí, esas partículas van a presentar dos fuerzas, ¿no? ¿Y cuáles son? Es la fuerza de cohesión. Si no viene en el examen cohesión,
le llaman también atracción. Voy a ponerlo acá entre paréntesis. Le llaman también atracción. ¿Ya? Y la fuerza de repulsión. Y la fuerza de repulsión. Chicos, y estas son las fuerzas que generan los estados de agregación. Cohesión se entiende que son fuerzas que van a mantener unidas a las partículas. Y repulsión se entiende que son fuerzas que la van a mantener alejadas de las partículas. ¿Sí? Y cuáles son estos estados de la materia. Estos estados de la materia son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Sí? Muy bien. No te olvides, acá voy a anotar los estados de agregación. Los estados de agregación, ¿ya? Se interconvierten, ¿ya? Los estados de agregación se interconvierten, ¿sí, chicos? ¿Cómo se interconvierten los estados de agregación? Se interconvierten por variación, de presión y de temperatura. Por variación de presión y temperatura. ¿Ya? Por variación de presión y de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, acá tenemos las fuerzas que interactúan en ella. Y recuerda acá, la fuerza de cohesión es mayor a la fuerza de repulsión. Cuando ese estado aglomerado de partículas hay más cohesión que repulsión, forman el sólido. Cuando la cohesión está en equilibrio con la fuerza de repulsión, forman el estado líquido. Cuando la fuerza de cohesión está en menor que la fuerza de repulsión, muchachos, forman el estado ¿qué? Gaseoso. Otro, acá podemos poner acá el movimiento, cómo se mueven las partículas en un estado sólido. Y acá podemos poner el movimiento vibratorio, ellos vibran nada más. Y en el líquido se llama traslación o rozamiento. Traslación o rozamiento. Y acá se llama caótico, ahí está, caótico. Otra característica que tienen estos estados de agregación, la forma. La forma de un sólido es fijo, no cambia. Es decir, que mediante rangos de presión y temperatura mantienen una misma forma. El líquido es variable, no tiene forma fija, es variable, se adapta al recipiente que le contiene. Igual un gas es variable, ¿ya? Es variable. Volumen. ¿Cómo es el volumen de estos estados de agregación? A ver, vamos a ver. El volumen en un sólido también es fijo, ocupa su propio espacio. El volumen de un líquido también es fijo. O sea, cuando sus partículas están muy juntas, solamente rozan o trasladan, no se expanden ni se contraen en mayor grado, así que mantienen un volumen fijo. Pero en un gas, obviamente, es variable. Obviamente va a ser variable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra característica podemos mencionar acá? Podemos mencionar, obviamente, la entropía. Profesor, ¿qué es la entropía? Entropía es el grado de desorden. En un sólido, es baja, baja. En un líquido, obviamente, es media, En un gas, es alta, ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar para aprovechar acá en este espacio? Muchachos, podemos mencionar al plasma, acá podemos mencionar al plasma, ¿ya? Si es que te preguntan en el examen, ¿qué es el plasma? No, vamos a ponerlo así, un estado de materia, es un estado de materia, mira, no es un estado de agregación, ¿eh? Es un estado de materia, ¿ya? Que se encuentra, mira, que se encuentra, ahí está, a elevadas temperaturas, ahí está, que se encuentra a elevadas temperaturas. ¿No? Se encuentran ionizadas, están ionizadas también, están ionizadas,
emiten su propia luz. Es importante que también sepan eso. Emiten su propia luz. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Listo, muchachos. Perfecto. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Se entiende? Muy bien, muchachos. Muy bien. Emiten su propia luz. Chévere. Chicos, ¿qué tal? Mira, ahora vamos a hablar de la relación entre materia y energía y obviamente también de la cantidad de calor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La relación de materia y energía, muchachos, aparece en el año de 1905 en un artículo del Times, ¿estamos de acuerdo? Este artículo lleva como autor a Albert Einstein. Albert Einstein, en 1905, se publica en el Times un artículo acerca de la energía y la materia en su estado inercial. En ese artículo, obviamente, se publica, ¿no?, una fórmula que en la actualidad llega a ser la más famosa, que es la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula es la más famosa, tanto así que fue la semilla para poder crear, ¿qué cosa? La bomba atómica. ¿Estamos de acuerdo? Y es probable que nos pregunten en un examen de admisión. La relación entre materia y energía surge en el año de 1905 con Albert Einstein, al demostrar en una fórmula sencilla pero elegante que es capaz de generar inmensas cantidades de energía a partir de una masa muy pequeña o discreta. Tanto así que si esta masa fuera la de una uva, al multiplicarlo por la velocidad de la luz, generaríamos una energía suficiente, obviamente, para que la ciudad de Nueva York funcione. Imagínate, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, tienes que darte cuenta que esta letra serie acá se llama la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un valor constante muy grande. Estamos hablando 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y encima está elevado al cuadrado. Es un valor inmenso. Esta variable de acá para nosotros obviamente viene a ser la masa. Y en el sistema internacional la masa se tiene que medir en kilogramos. ¿Sí? Y obviamente esta otra variable es la llamada, ¿qué cosa? Energía. Y la energía obviamente se va a medir en ¿qué? En joule. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a aplicar esto rápidamente. Bueno, así sencillito, nada más. Nos dice determinar la energía en kilojoule obtenida de la desintegración de 3 gramos de uranio radioactivo. Bueno, muchachos, acá tenemos una masa de 3 gramos, pero esta masa de 3 gramos es 3 por 10 a la menos 3 en kilogramos. Recuerda que lo debemos pasar a kilogramos. La velocidad de la luz tiene que ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Perfecto. Ahora vamos a hallar la energía, pero que recuerda, la energía nos va a salir en qué? En joule. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos los datos ordenados, vamos a poner E es igual a 3 por 10 a la menos 3 por 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado. Jóvenes, acá nos va a salir 9. 9 por 3 obviamente nos da 27. Obviamente acá nos va a dar un 10 a la menos 3 por un 10 a la 16. Entonces, acá tenemos un 2,7 por 10 a la 14. Ahí está. Pero esto está en joule. Ahora tienes que recordar que un kilojoule equivale a 1000 joule. Ah, ya. Entonces, por último, la energía va a ser igual a 2,7 por 10 a la que? A la 11, ya en kilojoule. Listo, muchachos. Ahora, otra cosa que te pueden preguntar tal vez en el examen en química es acerca de la cantidad de calor, o también conocido como calor sensible. ¿Estamos de acuerdo?
Para nosotros, el calor sensible, muchachos, viene a ser la cantidad de calor que un cuerpo puede generar. Y si lo genera, obviamente, y está en contacto con otro cuerpo, lo puede transferir, o tal vez la cantidad de calor que está recibiendo cuando está en contacto con otro cuerpo. O sea, esa cantidad de calor hay que medir. Se llama calor, ¿qué cosa? Sensible. Es la cantidad de calor que está obligando a cambiar la temperatura de un cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Para determinar esa cantidad de calor, entonces, que un cuerpo genera, gana o transmite, hay que utilizar esta formulita de acá. Ahí está. Donde la letra C se llama calor específico. Ahí está, calor específico. Esto de acá se llama variación de temperatura. Esta es la variación de temperatura. Esto de acá obviamente es la masa, ¿no? Y obviamente esto de acá es para nosotros el calor. ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidades está el calor específico? Bueno, generalmente las unidades son calorías, gramo, grados Celsius. Y la variación de temperatura en grados Celsius. Y la masa en gramos. Y el calor en calorías. ¿No? Por ejemplo, nos dicen acá, determinar el calor de un cuerpo que experimenta si su masa es de 50 gramos y la variación de temperatura es de 20 a 40 grados y su calor específico es de 1,2 calorías gramos grado Celsius. Ya, de frente. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula. Listo. Entonces la cantidad de calor será igual a 50 gramos por 1,2 calorías por grado Celsius por 40 menos 20 en grados Celsius. ¿Veis, muchachos? Se van a marcar las unidades, ¿lista? ¿No? Y nos va a quedar en calorías. Entonces tenemos acá 20, 50 por 20 por 1,2 en calorías. ¿Cuánto nos sale todo esto, muchachos? Acá tenemos obviamente 1000, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos en notación científica 1,2 por 10, ¿qué cosa? A la 3 calorías. Ahí está, muchachos. Muy bien. ¿Entiendes hasta acá? Excelente. Muy bien, muchachos.